Gallina de palo. Otra más espachurrá, dijo el agente auxiliar Carlos Quiñones. Al lado derecho, en el asiento del pasajero, su compañero, el agente investigador Amado del Pino, prosiguió inmutable, sumergido en la lectura del periódico El Nuevo Día. Desde que salieron del Centro de Investigaciones Criminales, donde estaban adscritos, Quiñones contaba todas las gallinas de palo que se encontraban aplastadas en la carretera. Esa mañana el conteo de las desafortunadas iguanas alcanzaba la cifra de 20. ¿Te falta mucho por leer, Madu? Es que quiero poner un CD que quemé de los éxitos de Tommy Olivencia con Chamaco Ramírez. El agente investigador Amado del Pino leía con mucho interés la noticia de primera plana: el aumento descontrolado de los asesinatos de mujeres en el país a manos de sus cónyuges. El tema lo conmovía inmensamente, pues hacía 1 año y medio que su hermana menor, Josefina, murió de un disparo en el pecho que le hiciera su esposo, el sargento Antonio Vázquez, quien luego de cometer el horrendo crimen apuntó el arma de reglamento a su cabeza y la disparó, regando su insegura masa encefálica por toda la habitación nupcial. Amado del Pino cargaba un fuerte sentido de culpa. Fue él quien los presentó y, sin proponérselo, fungió como Celestino. Por ese motivo se convirtió en el padrino de boda. Su hermana era una maestra especializada del nivel preescolar. Tenía una paciencia inquebrantable y una vocación al trabajo y al sacrificio modélica. Pero un día su tolerancia se quebrantó. Josefina se había cansado de las infidelidades, las borracheras y la fanfarronería de aquel marido que se sentía acomplejado ante la educación y seguridad de la esposa. ¿Qué le había ocurrido a la persona amable y considerada que la cortejó? ¿Por qué se había convertido en un hombre lobo? Se preguntó muchas veces Josefina del Pino. Cuando supo que tenía 3 meses de embarazo, no se lo dijo a nadie. Después de pensarlo con sosiego, le comunicó a su marido que se quería divorciar. A la petición de la esposa le siguieron discusiones infinitas y amenazas vehementes, pero la decisión de Josefina era inalterable. El sargento Antonio Vázquez no concebía que su esposa lo enfrentara con la más tenaz determinación. Así que cuando ella menos lo esperaba, se apareció por la casa que antes habían compartido como marido y mujer para finiquitar sus vidas y apesadumbrar y obnubilar la de sus seres queridos. Amado del Pino tuvo que identificar el cadáver de su hermana y notificarles a sus padres la fatal noticia. En esos días hacía 3 meses que el hermano mayor se había divorciado de su esposa Lucy Rodríguez, quien trabajaba en el cuartel general de secretaria ejecutiva. Lucy le había disparado de frente a su marido el hiriente proyectil que no lo quería. Amado recogió sus pertenencias personales y ese mismo día regresó a la casa de sus progenitores. Nunca expresó sus sentimientos de dolor y pérdida a su mejor amigo, Carlos Quiñones, ni a sus padres. Firmó los documentos del divorcio y la enterró para siempre en una silenciosa tumba en las profundidades de la indiferencia, donde se haría estiércol del olvido. La última comunicación que recibió de su difunta esposa fue un mensaje escueto que decía: «Aquí te envío la llave de tu apartamento, gracias, L». Pero Amado no volvió a su antigua residencia. Se quedó a vivir en la casa donde se había criado en Hermanas Dávila. Sabía que mantenerse en ese hogar le haría mucho bien no solo a sí mismo, sino a sus padres, a quienes la suma de los años le hacía difícil la vida cotidiana, por lo que tenerlo cerca era un apoyo y consuelo. Lloró frente al cadáver de Josefina con templanza. Le tomó una mano, cual si quisiera acompañarla en su tránsito hacia la otra orilla. Los oficiales que trabajaban la escena del crimen no sabían cómo pedirle al hermano de la víctima que saliera de la habitación. Fue el agente Carlos Quiñones quien se le acercó y le dijo muy quedamente: «Mado,
Deja que los muchachos hagan su trabajo. Vente conmigo a tomar aire fresco. Se conocían desde que asistían a la Escuela Superior de Bayamón. Quiñones había sido su pana. Amado del Pino era un hombre introvertido y muy reservado en sus asuntos personales. Se obsesionaba con todo lo que estudiaba, buscaba el más ínfimo detalle que pudiera dar con la clave del problema que analizaba. Por eso su fama de inteligente había comenzado en la escuela superior. Una vez se graduaron, Quiñones ingresó en el ejército y del Pino asistió a la Universidad de Puerto Rico, donde estudió durante 3 años. Para ese tiempo, don José, el padre de Amado, sufrió un ataque cardíaco y el hijo mayor tuvo que ayudar a sostener la economía familiar y los estudios de su hermana menor. La vida se encargó de que Quiñones y del Pino coincidieran nuevamente en el Centro de Investigaciones Criminales, adscrito a la comandancia de Bayamón. Quiñones respetaba los largos silencios de su colega, pues colegía que muy dentro de él habitaba un hombre herido, más sesudo que pasional e inconforme con la vida violenta y absurda del país. Su refugio era el silencio que a veces desesperaba a quien tuviera que compartir diariamente con él. No obstante, tenía sus momentos de fraternal locuacidad y simpatía. Cuando interactuaba con su compañero de tantos años, parecía otra persona en las instancias en que relajaba con gracia e inteligencia. ¿Sabes qué simbolizan las gallinas de palo? Espachurrás, como tú dices. Rompe el silencio del Pino, al tiempo que guarda el periódico. Quiñones lo mira esperando la respuesta a su propia pregunta. Las cientos de mujeres asesinadas en este país y la indiferencia de la gente. ¿Te fijas, Perejo, que los puertorriqueños leemos diariamente que matan a una mujer y no nos inmutamos? Lo tomamos como algo normal, común, ni nos indignamos, carajo. Quiñones aprovecha el momento para poner el ansiado CD que quería escuchar con los éxitos de Tommy Olivencia. No me digas Perejo, te lo he dicho un montón de veces. Mi nombre es Carlos Quiñones Ortiz. Me puedes llamar Quiñón, como me dicen los colegas del centro, pero Perejo y Perejil son apodos que se quedaron en la high. Amado del Pino se ríe por el enojo y la seriedad de su compañero al escuchar el sobrenombre con el que lo conocían en sus años escolares. Quiñones era un fanático empedernido del Gran Combo y se pasaba cantando en todos los lugares: a la cotorra hay que darle perejil, 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 dale perejil. Al poco tiempo los condiscípulos comenzaron a llamarlo Perejil. El apodo se encendió entre las amistades como una chispa en el pasto seco y hasta los maestros se contagiaron al nombrar a Carlos con el nuevo apelativo. Cuando Quiñones se dio cuenta de que perdería su nombre de pila, comenzó a desagradarle el mote canturreado, por lo que se enfrentaba a cuanto estudiante osado se atreviese a llamarlo por el sobrenombre. Como Quiñones era suelto de manos y tenía fama de pegar duro, los compañeros dejaron de apodarlo de esa manera. En consecuencia, el nuevo nombre empezó a olvidarse. En una ocasión, en la glorieta de la escuela, del Pino lo llamó con el molestoso mote, delante de todos los condiscípulos. Quiñones se levantó y se acercó a del Pino, lo miró detenidamente y le dijo: Perejil no es mi nombre, al tiempo que blandía el puño frente a los ojos de su amigo Amado. Este último se sonrió cuando le respondió: Está bien, no vuelvo a llamarte así, Perejo. En ese instante había surgido un segundo apodo con el cual solo los panitas podían llamarlo: Perejo. Quiñones subió el volumen de la canción de fondo que escuchaban, con la intención de cambiar la conversación. Sabía que hablar del alza de los asesinatos de las mujeres sumiría a su colega en una silenciosa sombra de culpa que le arruinaría el día a ambos. Era mejor dirigir la conversación a un tema que, aunque discutían con vehemencia, a ambos le apasionaba:
la música. Mado, escucha la cáscara del timbal, eso es afinque, brother. Quiñones miró a su compañero y encontró un rostro inexpresivo e indiferente a su comentario. Lo observó nuevamente, pero Del Pino miraba hacia afuera, como si buscara la nada. A continuación, Quiñones bajó el volumen para decirle: ¿Tú sabes lo que a ti te pasa? ¿Qué? Que eres un fucking rockero. Si fuera Led Zeppelin, Chicago, Blood, Sweat and Tears, toda esa mierda, estarías pegado moviendo el cuerpo. Pero esto es afinque del bueno, brother, ritmo, salsa y control. Amado del Pino lo escuchó apaciblemente, pero no reaccionó. Era la vieja disputa entre los panas. Quiñones era un salsero de la mata, que solamente oía y disfrutaba del cadencioso ritmo tropical. Decía que no existía mejor música que la salsa gorda. Para el agente auxiliar escuchar la Z93 era un acto cuasi religioso. Su esposa, Carmencita, y él no se perdían ningún baile donde tocaran Bobby Valentín, Willy Rosario, Roberto Roena, el Gran Combo o el Cano Estremera. Allí hacían gala de los pasos en clave, las vueltas acompasadas y el sabor cadencioso del baile tropical. No era que a Amado del Pino le disgustara la salsa, la conocía muy bien y disfrutaba de esa música pimentosa. No obstante, sus gustos musicales eran mucho más amplios que los de su colega. Al agente investigador le fascinaban los tríos. Había aprendido a tocar el requinto con su tío paterno, quien se llamaba igual que él, y podía reproducir la magia técnica y sonora de Juan Neri, Alfredo Gil y Rafael Charrón, sus instrumentistas idolatrados. Pero tocar y cantar los boleros de la música romántica del ayer era una actividad que Amado del Pino solo realizaba en la privacidad de su hogar. Lucy lo había escuchado cantar en tiempos mejores: Un siglo de ausencia, La puerta, Sin ti, Poquita fe, entre otras canciones, y había quedado prendada de aquel hombre de voz aterciopelada y manos prodigiosas. Amado del Pino apreció la música norteamericana cuando su tío le prestó los discos de Les Paul y más tarde descubriera otra manera de tocar la guitarra al escuchar a Joe Pass, Wes Montgomery y John Scofield, entre muchos otros. Había estudiado por cuenta propia las inversiones y extensiones de los acordes musicales que enriquecían el pentagrama sonoro. Contestarle a Quiñones, quien lo limitaba el gusto por el rock, era perder el tiempo, pues como en otras cosas de su vida, Quiñones era un hombre de convicciones incambiables y tercamente permanentes. Por ese motivo, cuando las discusiones entre los amigos se caldeaban, Amado del Pino lo llamaba línea dura. Tú que sabes mucho, interviene Quiñones, ¿a que no resuelves esa adivinanza que canta Chamaco Ramírez? La voz del sonero entonaba: blanco es, frito se come, gallina lo pone y huevo no es. Del Pino detuvo la canción, miró al agente salsero y le dijo: esa es fácil, mi pana, la manteca, la tecata. Explícate, varón. Amado del Pino procedió a narrarle que hacía muchos años, cuando Chamaco Ramírez estuvo encarcelado en la Correccional de Ponce, coincidió allí con un preso al que apodaban Gallina, quien administraba el punto carcelario. Este era famoso por la heroína que negociaba con varios guardias y vendía en el penal. La heroína es blanca, hay que cuquearla para pullarse. Por eso es que dice frito se come. Gallina lo pone porque es quien vende el material, que no es el huevo. ¿Vite? Pronunció esta última palabra con un tono burlón y mostrando su sonrisa pícara, pues era la muletilla expresiva que Quiñones usaba constantemente y Del Pino insistía que corrigiera. ¡Qué monstruo eres, Del Pino! Esa no la sabía. Amado se sonrió otra vez, pues había impresionado nuevamente a su compañero de labores. Del Pino, ¿tú me quieres decir que pa ese tiempo había un gallina delincuente como el que nosotros estamos buscando? Le pregunta Quiñones con rostro circunspecto.
En este paisito nuestro hay muchos gallinas en la calle. Amado del Pino volvió a su silencio habitual, mientras reflexionaba lo que había expresado. Era muy cierto, el mundo estaba poblado de muchos machos, abusadores y gallinas, quienes se aprovechaban de la debilidad de los otros para imponerse. Quería arrestar a la mayor brevedad a Jesús Pérez, a quien apodaban Gallina. El delincuente controlaba los puntos de drogas de Levittown, Toa y Dorado, incluyendo algunos de sus barrios. Tenía a su haber los asesinatos de 3 competidores a quienes ultimó ante la presencia de varias personas. A la larga suma de acusaciones se añadía otra por violencia doméstica. Gallina había amenazado de muerte a Stephanie Sánchez, quien era una de sus amantes habituales, y le había dado una golpiza, por lo que fue hospitalizada durante una semana, cuando ésta recibió una llamada telefónica de un hombre desconocido por él y que resultó ser el primo hermano de ella. Los familiares de Stephanie Sánchez la convencieron de que le formulara cargos por la agresión y la escondieron en un lugar donde el delincuente nunca la encontraría. Gallina era un fantasma que los agentes no lograban capturar. Recibían confidencias de que se encontraba en mi sitio y cuando llegaban al establecimiento solo quedaba la estela que dejaba su espectro. En algún momento va a caer Gallinita, decía del Pino. Ya verás, Perejil, lo vamos a coger si le seguimos el rastro al maíz. Los agentes se aparecían inesperadamente en los puntos que administraba la gente de Gallina. Cuando veían el carro amarillo chillón de los oficiales, se escuchaba el grito que alertaba ¡El banano! El drive-in comercial de las distintas secciones de Levittown se deshacía y los pocos fantasmas que transitaban por el sector dejaban escondido en algún lugar seguro la mercancía que vendían y por la que podían pasar varios años en prisión. La Gallinita no va a picotear por aquí. Ya le deben de haber informado. Coge pa' Dorado a ver qué encontramos, expresó el agente investigador con un dejo de frustración. Al cruzar el puente sobre el río La Plata, el banano dobló a la derecha y subió lentamente la calle norte, que se hallaba desértica por el calor y el intenso sol que hacía, pasado el mediodía. Una vez los agentes llegaron a la altura de la iglesia católica, la sombra, quien bajaba hacia el bar de Mucura, reconoció el auto amarillo chillón con los 2 oficiales que miraban hacia la plaza de recreo, donde el mongo, sentado en un banco del centro y de espaldas a la escuela Jacinto López Martínez, atendía con mucho disimulo su negocio de ventas de tabacos de marihuana. La sombra gritó al percibir que los agentes se habían estacionado y se bajaban del banano. ¡La porqueriza! El mongo miró hacia atrás sin perder la calma. Los agentes se hallaban a una distancia considerable que difícilmente lo alcanzarían si comenzaba a correr. Además, era evidente que ellos no estaban en óptimas condiciones físicas. El mongo, que aún conservaba el récord escolar de los 100 metros, se levantó y en pocos segundos alcanzó la calle lateral del Carrancho. Los agentes se sorprendieron de que aquel flaco, de complexión dúctil y flexible, corriese como una bala, por lo que regresaron al auto y se fueron tras la captura del mongo veloz. El perseguido dobló a la izquierda en la calle sur y lanzó en un zafacón la cajetilla de cigarrillo que contenía la mercancía al detal. Cuando llegó a la altura de Villacaíto, se detuvo y caminó con relativa rapidez. Tenía la seguridad de que no le pasaría nada. Los agentes le cortaron el paso con el banano y se desmontaron del vehículo con mucha celeridad. El mongo los miró incrédulamente. Actuaba como si estuviera sorprendido por lo que pasaba. Los agentes se le acercaron y a continuación Quiñones le preguntó: «Negrito, ¿por qué saliste corriendo?» «Porque no pude volar», le respondió el mongo con una sonrisa en los labios. Quiñones, que a pesar de su enjutez tenía una fuerza demoledora en las manos, le conectó un gancho al hígado que puso más laxo al mongo, cayendo de rodillas.
mientras se agarraba la barriga por el dolor que le causó el rudo golpe. Amado del Pino le lanzó una mirada de desaprobación a su colega, que se mantenía frente al contrincante derrotado, a la espera de que se levantara para derruirlo con otro gancho. El agente investigador detestaba el abuso. Eso era lo que no le gustaba de su compañero. A la menor provocación sacaba sus manos intolerantes y abusadoras y le propinaba un recto a quien fuera que lo ponía a ver pajaritos. Quiñones clasificaba a la sociedad entre los buenos y los maleantes, por lo que había que acabar con los últimos de cualquier manera. Amado del Pino ayuda al mongo a incorporarse al tiempo que este último enfrenta la fijeza hosca de Quiñones para decirle: «Oye, mano de piedra, ¿por qué no te pones los guantes con Miguel Coto?» «¿Quieres otro para que respetes?», le respondió el agente auxiliar. Amado del Pino mira nuevamente a su colega con desaprobación. El mongo enseña sus bolsillos vacíos para que los agentes vieran que él no tenía ni drogas ni dinero. «¿Te crees que uno es bobo? En algún lado soltaste el muerto», expresa Quiñones con indignación. Varios residentes de la calle Sur salen a los balcones a observar lo que sucedía. En ese instante el mongo comienza a hablar en voz alta para que los vecinos lo escuchen. «Yo no soy un delincuente ni cargo muerto alguno, ni ando por ahí buscando bulla. Salí corriendo como haría cualquiera que ve que vienen hacia donde uno está tranquilo, a buscarlo y hasta darle un cantazo. Uno se cansa de los abusos y el maltrato». «¿Terminaste?», interviene Amado del Pino, mirándolo a los ojos. «Sabemos lo que tú haces sentado en la plaza y no es que estés esperando a que abran la iglesia, pero no es a ti a quien buscamos, es a Gallina». Hace una pausa y continúa: «Tú no eres un asesino ni abusas de las mujeres, y como vendedor de esa porquería eres de poca monta, así que déjame saber si lo has visto». «Yo las únicas gallinas que he visto son las del patio de la vieja». «Habla o te soplo otro sopapo», interviene ahora Quiñones. Del Pino levanta la mano para decirle a su compañero que no se inmiscuyera. «Teniente, el soldado se está alterando». «Yo no soy teniente ni mi compañero es soldado, ¿está claro?». Carlos Quiñones se retira hasta donde se encuentra el auto y se recuesta de él. «Oficial, su compañero se va de cascos». Hace una pausa mientras mira hacia todos los lados. «Yo quisiera ayudarlos, pero no sé, porque yo no conozco a ese fantasma. Aunque si fuera a cazar fantasmas andaría en una Suzuki para alcanzarlos». «Vámonos del Pino, que el perla este no va a cooperar». El mongo, con voz queda como si fuera un secreto entre los dos, le dice al agente investigador: «Oficial, a Mano de Piedra se le escapan muchas, ¿verdad?». El banano sube por la calle San Francisco, se detiene donde ésta se cruza con la Méndez Vigo, justo a la izquierda, en el bar de Múcura. La sombra se toma una cerveza fría con sus panitas para calmar el calor infernal. Varios compueblanos con panderos en la mano entonan una plena que todos repiten al unísono. El canto disfrazado es la protesta de quienes han sufrido los atropellos a manos de aquellos que tienen la función de hacer cumplir la ley. Al pasar por el puente de Dorado, un detective me mandó a parar. Yo le tiro un piquete a lo yoqui y él me tira un piquete alemán. El agente auxiliar observa a la sombra con extrañeza, pero el moreno larguirucho no le teme a los atisbos oscuros. Le sostuvo la mirada, pues era de las personas que jamás se dejarían pisar ni su sobrenombre. En ese instante los agentes recibieron la información de que en Breña, en el complejo Brisas del Mar, había ocurrido un escalamiento donde el atacante había perecido. La mujer entra rápidamente en el apartamento de Brisas del Mar donde reside. De inmediato cierra las dos cerraduras de la puerta mientras sostiene con la mano izquierda la bolsa con los comestibles que ha comprado. La mujer luce un atuendo que es más disfraz que ropa de vestir. Unas gafas oscuras y amplias ocultan el rostro. Lleva la cabellera negra recogida en un moño. Parece nerviosa, frágil,
pero sus movimientos son precisos. Al darse vuelta escucha la voz del hombre que se encuentra en el fondo de la sala. —¿Pensabas que no iba a dar contigo, Stephanie? La mujer se paraliza al reconocer la figura de Gallina que se acerca con una sonrisa irónica en los labios. El hombre viste una camiseta deportiva desahogada, mahones y tenis de marca. La mujer observa que ha dejado sobre el sofá en el que estaba sentado un casco de conducir motocicleta y una mochila de cuero. El hombre gesticula al tiempo que la agarra por el moño. —¿Te creías que con ir a la corte no te iba a pasar nada? ¡So cabrona! La mujer comienza a llorar mientras Gallina la arrastra hasta el fondo de la sala. Deja caer los comestibles que sorprendentemente no se riegan por la habitación. —Ay, papi, perdona —dice llorando—. Fue que me obligaron, pero yo no quería. Gallina se levanta la camiseta abultada y le enseña el arma que lleva en la cintura. A las putas traidoras como tú se les paga con un tiro para que aprendan. Stephanie se escapa de la mano en el momento en que Gallina se dispone a empuñar el arma. Sale corriendo hacia la puerta, pero recuerda que la había cerrado con las dos cerraduras. Escucha una ráfaga y se tira frente a la puerta. A los pocos segundos la mujer oye el golpe de un cuerpo al caer y el quejido del hombre. Aún sin levantarse mira hacia atrás con temor y ve el cuerpo de Gallina en el suelo con la mano cerca del arma a la altura de la cintura. La mujer se incorpora y se dirige al otro extremo de la habitación. No puede creer lo que ha sucedido. El hombre pide ayuda. A continuación la mujer se acerca al herido, le toma la mano que aún se encuentra sobre el arma, la inclina unos grados hacia arriba y la dispara. Gallina ladea la cabeza con los ojos abiertos, que se le apagan para siempre. Stephanie se incorpora, observa la habitación, riega los comestibles por la sala, vuelca una de las butacas, golpea su rostro contra la pared, abre la puerta y sale gritando «¡Me mata!». Al llegar a la escena, los agentes Amado del Pino y Carlos Quiñones se sorprendieron al descubrir que el occiso era Jesús Pérez, alias Gallina. El agente investigador observó la postura del criminal, la cara ladeada con los ojos abiertos, la mano derecha empuñando el arma que llevaba en la cintura. La ropa estaba calada por la sangre a la altura de la cintura y de los genitales. Mientras lo observaba, Del Pino pensaba en el daño que aquel hombre le había causado a tanta gente. Sin embargo, el rigor mortis lo hacía lucir indefenso, desprotegido, a pesar del arma que aún llevaba en la cintura. Del Pino se identificó con el oficial a cargo y el fiscal de turno para obtener todos los detalles de lo sucedido y encargarse personalmente de realizar los informes de rigor para el Centro de Investigaciones Criminales. El oficial encargado sintió un gran alivio, pues ese día llevaba muchas horas extras investigando varios asesinatos en el área. El fiscal le informó que de la pesquisa se desprendía que lo ocurrido había sido un accidente lamentable. Al hombre se le disparó el arma cuando fue a empuñarla, le notificó a Del Pino evitando las ganas de reírse. Del Pino, la joven que reside en el apartamento, señala que cuando ella llegó al mismo, el asaltante se hallaba dentro. Encontramos que forzó la puerta trasera. El tipo la atacó y la golpeó en el rostro. Cuando le iba a disparar, ella se le escapó corriendo hacia la puerta. En ese momento la mujer escuchó 2 ráfagas. Salió del apartamento gritando y buscando ayuda. ¿Dónde se encuentra la joven? Está con la mujer policía Otero, en la habitación principal. Del Pino, me parece que está bien claro todo lo que aquí sucedió, expresa el fiscal. Yo voy a escribir mi informe. Mirando a los 2 oficiales añade, ya pueden levantar el cadáver. Dirigiéndose al oficial a cargo, Del Pino le pregunta, ¿han entrevistado a los vecinos cercanos? No, señor. Hace una pausa y continúa. Entendimos que, como dice el señor fiscal, el caso estaba claro.
En una parte, el oficial investigador le pide a Quiñones que entrevistara a los vecinos cercanos para saber qué ellos escucharon. El personal forense levanta el cuerpo de Jesús Pérez con sumo cuidado para no afectar ningún detalle de la investigación. Uno de ellos le enseña la pistola a los oficiales. Es una Glock modelo 17, calibre 9 milímetros. Tiene el chip que le modifica el carro para hacerla automática, el Fire Selector System. Igualita a la otra pistola que se encontró en la mochila del occiso, interviene el fiscal. Esa modificación hace que se descargue el peine de un disparo. Esta gente está armada hasta lo último, sentencia el oficial a cargo. Al poco tiempo, el agente Quiñones llama aparte a Del Pino para informarle. Mado, entrevisté al señor que vive en Los Altos. Me dijo que él oyó una ráfaga. Cuando se estaba lavando los dientes, se secó la boca, salió para la sala y escuchó una nueva ráfaga. Después fue que escuchó a la mujer gritar que la mataban. Mado, esa tipa de seguro está mintiendo. Amado del Pino respiró profundo y le pidió a su compañero que lo acompañara a la habitación para interrogarla. Stephanie Sánchez estaba nerviosa y llorosa. Sus manos temblaban y parecía que dentro de ella una erupción la hacía impacientarse. Muy cerca de Stephanie se encontraba la mujer policía Otero. Del Pino se presentó y le informó que quería hacerle varias preguntas sobre lo sucedido. La mujer hizo un gesto de desagrado, pero contestó todas las preguntas que le formuló el agente. Antes de finalizar, Del Pino la miró a los ojos para preguntarle: «¿En el arma de gallina no hay huellas digitales suyas?» La mujer se quedó estupefacta por la inesperada pregunta. Del Pino hizo un mohín de quien se sabe en control de la jugada y va a dar el jaque mate. Stephanie Sánchez movió la cabeza a ambos lados y evadió la mirada escrutadora de Del Pino. El cerco había hecho que aflorara una fragilidad mayor a la que reflejaba al comienzo del interrogatorio. Se hizo un silencio que pareció eterno. De momento la mujer afirmó: «Desde que oí los disparos yo nunca estuve cerca de Jesús». Del Pino reflexionó lo que Stephanie había dicho. La observó nuevamente y la vio desamparada. «Yo le creo, joven». Stephanie reaccionó sorprendida, pero se mantuvo callada. Al salir de la habitación, el agente Quiñones, quien se encontraba desconcertado por el interrogatorio que había escuchado, le dice a su compañero: «Mado, esa tipa te lo metió mongo. ¿Cómo tú, que eres un lobo viejo, le has creído esa telenovela?» Del Pino bajó la mirada mientras meditaba la respuesta que le daría a su compañero. «Perejo, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuáles son los hechos?» «Un asesino dueño de varios puntos de drogas, con una ristra de acusaciones, que invade la morada de su examante para asesinarla. La mujer tuvo la fortuna de que a Gallina se le disparara el arma y se descojonara. Tenemos testigos de que la segunda ráfaga la hizo ella. Perejil, ¿vamos a procesar a una mujer que huía porque un Gallina cobarde y abusador la quería matar?» El agente auxiliar Carlos Quiñones meditó lo expresado por su compañero. A continuación hizo un gesto de convencimiento y musitó: «Aterricé, brother. Hay momentos en que la justicia no puede ser tan ciega y tan sorda». Quiñones reaccionó inmediatamente y le preguntó: «¿Con todo el mundo y en todo momento?» El agente investigador se quedó en babia con las preguntas de su colega. «Es difícil contestar eso, Perejo. Me has llevado a la esquina. Ahora, pregúntate tú mismo, ¿quién aquí es el delincuente?» «Tato». «¿Qué Tato?» «Tato bien, hombre». De regreso a Bayamón, el agente Amado del Pino se entretenía observando el túnel que los árboles habían tejido de un lado al otro de la carretera. Quiñones se ríe mientras baja el volumen del disco de Tommy Olivencia que escuchaban. ¿Sabes lo gracioso que tiene todo esto? ¿Qué? Buscábamos a un tipo que le dicen Gallina, que por estaca se tumbó él mismo el palo, y lo investigó el agente Amado del Pino. ¿Qué cosas tiene la vida? A mí eso no me está gracioso, Perejo». «¿Qué?», continúa el agente.
¿El gallina sin palo o el amado del pino? El comentario y la aspereza del carácter de Del Pino hizo que Quiñones se riera descontroladamente cuando desde lo alto del túnel arbóreo una inmensa gallina de palo como un caimán aterriza sobre el bonete del banano. Quiñones frena con toda su fuerza. Amado del Pino se tensa impresionado por el tamaño descomunal de la iguana. El carro se barre y Quiñones pierde su control, yendo a chocar contra un árbol del lado izquierdo. «Me cago en la crica de Marta», gritó Quiñones con rabia. Amado del Pino le dirigió una mirada cargada de encono, indignación y lástima, más lástima que todo lo demás. Pablo Juan Canino Salgado, profesor y narrador puertorriqueño, natural de Dorado, nació en 1953. Estudió Historia y Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico, de donde obtuvo un doctorado posteriormente. Realizó estudios en Amherst, Massachusetts, donde obtuvo una maestría en Lingüística y Literatura Hispánicas. Profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico, donde laboró por muchos años. Tiene a su haber las colecciones de cuentos Mi hija es García Márquez, de 2010, Premio del Instituto de Literatura Puertorriqueña, y Vientos huracanados, de 2014. El cuento que he seleccionado para este audiocuento figura en el libro Mi hija es García Márquez y en la antología Cuentos puertorriqueños en el Nuevo Milenio.